Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. El día de hoy, miércoles 11 de noviembre del 2020, damos la clase para biología, quinto semestre, grupo C. En esta ocasión, vamos a darle un repasito, no tan breve, a algo que es muy importante. En nuestro medio ambiente en México, cuando llegan los extranjeros, europeos, de Estados Unidos o de Canadá, siempre en la primera visita, siempre la mayoría se enferman del estómago al comer cosas en la calle o en algún lugar donde los aspectos de limpieza están en dudosa calidad. Y a eso le llaman la venganza de Moctezuma. ¿Cómo es que la venganza de Moctezuma se expresa? Bueno, pues a través de las bacterias, a través de eso que no podemos ver y que en nuestro organismo, ya como mexicanos, ya es una situación muy permanente. Mucha gente en México es resistente a las bacterias, diferentes tipos. ¿Por qué se dan las bacterias? Porque, bueno, en la calle hay polvo, los perros, las aves, los gatos y demás hacen su necesidad fisiológica en el lugar que crea conveniente. Hay muchos perros callejeros, hay gatos que andan en las azoteas, etcétera. Hay muchas aves que también lo hacen y por lo tanto uno de los derivados de ese producto fisiológico son las bacterias. Cuando el sol llega, seca las heces fecales y disemina por todo el ambiente toda esa gama, lluvia de bacterias que pues no las vemos, pero de repente pasamos en la calle y vemos una taquería y el trompo ahí expuesto al medio ambiente, pasan los carros, levantan polvo y se aloja ese polvo a lo largo de la carne de los taquitos árabes o taquitos X, Y, Z que pues estamos acostumbrados a comer en la calle y de repente nos llegan al intestino, al estómago, al intestino delgado, etcétera, y las enfermedades gastrointestinales se presentan. Por lo tanto, los causantes de esa cuestión, los causantes de las enfermedades gastrointestinales son, en su mayoría, las bacterias. ¿Cómo son las bacterias? Ya lo hemos mencionado anteriormente, son células procariotas, pero tienen diferente estructura, diferente nombre, diferente forma, etcétera. Estreptococos, es una de las clasificaciones, etcétera, de acuerdo a una estructuración, cómo se juntan, cómo se organizan, cómo se forman en cadena lineal, en esfera, etcétera. Y tienen un nombre específico. Bien. Y son las causantes de algunas enfermedades que afectan a los pulmones, al intestino, a los intestinos, etcétera. Y uno famoso, una famosa bacteria, el neumococo, que afecta a los pulmones, es causante de enfermedades incómodas y en este tiempo de invierno está presente en nuestro organismo. Si se encuentra un organismo débil en el aspecto del sistema inmunológico, ahí se va a desarrollar y va a hacer sus efectos incómodos y nocivos. Hoy, hemos preparado dos videos. Uno que dice ahí Estudio Jaini. Ese estudio Jaini trata el tema de las bacterias. ¿Son malas? Sin bacterias no existiríamos, algo así por el estilo.
Bien, entonces, no todas las bacterias son malas, no todas las bacterias son peligrosas, pero sí hay una clasificación. Y en nuestro cuerpo, en nuestro tracto intestinal y pulmones y demás, hay una cantidad increíblemente grande de bacterias que, bueno, hemos convivido con ellas a lo largo de los miles y miles de años que la humanidad tiene sobre la Tierra. ¿Por qué miles y miles de años? Porque antes de que descubrieran el fuego, mucho antes, los humanos o humanoides de hace 50,000, 100,000, 200,000 o 1,000,000 de años, lo que estaba en proceso para llegar a ser como nosotros ahora humanos, Homo sapiens, Homo habilis, Homo erectus o cualquier otra clasificación que se le dé a este organismo, pasó por etapas diferentes y por etapas culturales, de costumbres, de alimentación y otras diferentes, de tal manera que en alguna de las etapas anteriores comían carne sin cocimiento al fuego. Y por lo tanto ahí es donde empezaron a ingresar las bacterias, los virus y todas esas cosas que se desarrollan en la naturaleza y son las que han convivido con nosotros. Bien, vamos a ver a tratar de ver dos videos. El primero con duración más o menos de 4 minutos y medio y el segundo con una duración un poco mayor, 11 minutos. Entonces, esperemos que haya alumnos que se vayan sumando a esta clase para que tengamos la oportunidad de, pues, compartir el conocimiento con ellos. Bien, vamos a ver el primer video. Bacterias. Presenta ¿las bacterias son malas? Ya desde la Edad Media, pensadores como el andaluz Ibn al-Jatib pensaban que la peste negra era causada por algo que se contagiaba entre las personas y entraba en sus cuerpos. Fue Anton van Leeuwenhoek en el siglo XVII el primero que vio esos agentes con su recién inventado microscopio. Las llamó animálculos, o sea, animalitos, y en el siglo XIX Christian Ehrenberg les puso bacterium, que en griego significa bastoncitos. Louis Pasteur y Robert Koch demostraron que varias enfermedades eran causadas por estos bichitos. La tuberculosis recibió especial atención, pues causaba la muerte de miles de personas. Hoy sabemos que el cólera, la sífilis, la difteria, la escarlatina, la lepra y la tifoidea, la neumonía y la caries, entre otras afecciones, son causadas por bacterias. Entonces, ¿son malas las bacterias? Preguntémosle a un experto, como Wikiseba. Hola Javier, se conocen cerca de 16.000 especies de bacterias, dentro de las cuales 538 son patógenas o parásitas. O sea, solo el 3% nos puede enfermar. El otro 97% restante puede ser de uno de estos tres tipos. De vida libre, como algunas que descomponen materia orgánica, como la leche produciendo yogur, por ejemplo, y otras que capturan su propio alimento, incluso comen a otras bacterias. Y por supuesto, las algas verde azuladas, o las que se encuentran en la fosa de las Marianas, el lugar más profundo del mar. Comensales, o sea que viven en superficies de otros organismos, como las que viven en nuestros pies y axilas, alimentándose de las secreciones y provocando el mal olor. Y mutualistas, que son bacterias que se asocian con otros organismos. Tú mismo, por ejemplo, estás asociado con millones de bacterias. Es cierto, nuestro cuerpo tiene unos 30 billones de células humanas y 40 billones de bacterias. Bacterias más, bacterias menos. Eso significa que unos 3 kilos de nuestro cuerpo son bacterias. ¡Ay, qué bueno! Pensé que había sido el atracón de las vacaciones. Las bacterias son más pequeñas, pero no te asustes, son amigas. Sin ellas no podríamos digerir los alimentos y producir ciertas vitaminas, por ejemplo. Su presencia
presencia en nuestras tripas también ayuda a que no lleguen otros microorganismos que nos enfermarían. Otras cosas que hacen las bacterias por nosotros es producir alimentos como el queso. Sin bacterias no habría pizza. También se usan para degradar el petróleo cuando hay derrames o tratar aguas residuales. Las bacterias son los organismos más abundantes del planeta y se calcula que solo conocemos al 10% de las especies. También son los seres vivos más sencillos y junto con las arqueas, otro tipo de microorganismo, son los más antiguos y juegan un papel en nuestra evolución que no te imaginas. Si eres fan de Star Wars, seguro has oído de los midichlorians, organismos responsables de que la fuerza se manifieste en las personas. Estos seres están inspirados en algo de la vida real, las mitocondrias. Al parecer, en un pasado remoto, una célula se comió una bacteria, pero en vez de digerirla, empezaron a trabajar juntas. La célula le daba alimentos a la bacteria y la bacteria producía energía para la célula. Resulta que todos los animales, incluidos los humanos, estamos formados por células que contienen estas mitocondrias, organelos con un ADN diferente del nuestro que producen nuestra energía, nuestra fuerza. Y si vamos aún más atrás, todos los animales y plantas somos eucariontes. Eso quiere decir que tenemos células con núcleo, a diferencia de las bacterias. Se sabe que el núcleo de la célula originalmente era una bacteria. No se sabe cómo llegó la bacteria a convertirse en algo tan importante, pero se cree que es posible que haya sido por el mecanismo de endosimbiosis, descrito por Lynn Margulis. En la evolución no solo hay competencia, sino mucha cooperación. Sin bacterias, simplemente no existiríamos. No es posible eliminarlas y ni siquiera deseable, pero de todas maneras sigue lavándote los dientes 3 veces al día y las manos antes de comer y después de ir al baño. No querrás tener caries o cólera. Curiosamente. Muchas gracias a Wikiseba por ayudarnos en este episodio. Wikiseba. Este video rapidito nos da una información interesante en el sentido de que las bacterias son amigas y solo el 3% de ellas son dañinas, de tal manera que pues tenemos una cantidad grandísima. 3 kilos de nuestro cuerpo está formado más o menos lo conforman las bacterias que nos rodean, están dentro y fuera de nuestro organismo. Entonces, si pudiéramos ver el mundo microscópico, si lo pudiéramos ver, estaríamos viendo bichos raros por todas partes. Estaríamos espantados de ver tantas bacterias y tantos elementos que, pues, nos rodean. Bien. Vamos a dar un segundo video respecto a la cuestión de las bacterias. En este segundo vamos a ver cómo nos ayuda y qué información nos da para conocer el mundo de las bacterias. En este video es de Videoscience, clasificación de las bacterias, Videoscience. Y nos va a decir cómo se clasifican las bacterias. Vámonos. Iniciemos con el video. En 1683, Leeuwenhoek descubrió las bacterias a través de un microscopio fabricado por él y las llamó animalículos. El término bacteria proviene del griego bacterion, que significa bastoncito, y fue introducido en 1828 por Ehrenberg. Las bacterias constituyen el dominio bacteria. Cada una de ellas está formada por una célula procariótica y son posiblemente los seres vivos más antiguos de la Tierra. Hay fósiles de estas con una antigüedad de 3.500 millones de años. En
En el transcurso del tiempo geológico, las bacterias se han propagado y adaptado a las muy diversas condiciones ambientales del planeta. Crecen en el suelo, el subsuelo, el agua, el fondo del océano, en desechos radiactivos e incluso han sobrevivido en el vacío del espacio exterior. El propio cuerpo de una persona tiene más bacterias que células humanas. Por ejemplo, un individuo que pesa 70 kilogramos está conformado por unos 30 billones de células humanas y contiene de 40 a 60 billones de bacterias con una masa de aproximadamente 200 gramos. Algunas bacterias pueden formar endosporas, que son estructuras muy resistentes cuya función es sobrevivir cuando las condiciones ambientales son adversas. Las endosporas permanecen en estado latente y tienen una alta capacidad de supervivencia. Pueden soportar luz ultravioleta, rayos gamma, calor, presión y desecación. Algunas endosporas que durante 250 millones de años habían permanecido atrapadas en roca, crecieron normalmente al ser incubadas en tubos de ensayo. Las bacterias se reproducen por fisión binaria, una forma de reproducción asexual mediante la cual una célula se divide en dos células hijas idénticas. Una bacteria mide de 1 a 10 micrómetros de longitud y su estructura básica consiste en 1. Pared celular y otras posibles estructuras externas como cápsula, flagelos, fimbrias y pili. 2. Membrana plasmática. Y 3. Citoplasma, que contiene ADN, ARN, ribosomas, proteínas y moléculas diversas, pero no organelos rodeados por membrana ni citoesqueleto desarrollado. La pared celular es una cubierta rígida que confiere a la bacteria su forma característica y protección física. La bacteria produce su propia pared celular de peptidoglucano, constituido por cadenas paralelas de polisacáridos unidas transversal y covalentemente a péptidos. El ADN de las bacterias conforma un cromosoma circular único, que se encuentra anclado a la membrana plasmática. Además, las bacterias contienen habitualmente varias piezas circulares pequeñas de ADN denominadas plásmidos, una de cuyas funciones puede ser resistencia a ciertos antibióticos. Los ribosomas bacterianos se encuentran tanto libres en el citosol como adheridos a la parte interna de la membrana plasmática. Son de tipo 70S y están formados por dos subunidades, 30S y 50S. Y en total contienen 3 moléculas de ARN ensambladas con 55 proteínas. Comercial, como siempre, los comerciales. Es que en este caso, los comerciales, bueno, están ahí. Vamos a continuar. Continuamos en un momentito. Uno debe estar muy atento para que no nos gane y no sea tan incómodo, porque ya se nos filtraron algunos videos. Bien, vamos. 3 moléculas de ARN ensambladas con 55 proteínas. Aun cuando las bacterias no poseen un citoesqueleto bien definido, algunas proteínas bacterianas son homólogas a las del citoesqueleto de células eucarióticas.
Por ejemplo, la proteína bacteriana FTSZ forma un anillo medial contráctil durante la división celular y es semejante en estructura a la tubulina de las células eucariotas, mientras que la proteína bacteriana MREB se extiende a lo largo de la célula y es semejante en estructura a la actina eucariótica. Con base en su forma, las bacterias se clasifican en 1. Cocos, que tienen forma redondeada. Si la estructura está formada por 2 cocos, se denomina diplococo. Las estructuras con formas de cadena se llaman estreptococos y aquellas que tienen forma irregular se conocen como estafilococos. 2. Bacilos. Estos tienen forma de cilindro o bastón. Y 3. Formas helicoidales. Estas bacterias presentan forma de espiral. Cuando son rígidas se conocen como espirilos. Cuando son flexibles se llaman espiroquetas. Y cuando tienen forma de espiral incompleto, como una curva, se denominan vibrios. No todas las paredes celulares bacterianas son iguales. La técnica de tinción de Gram consiste en la aplicación del colorante cristal violeta, cuya reacción con la pared celular permite clasificar a las bacterias en Gram positivas y Gram negativas. Las bacterias Gram positivas tienen una pared celular gruesa, con numerosas capas de peptidoglucano, las cuales retienen el colorante. Algunas de estas bacterias se rodean, además, de una cápsula o cubierta gruesa y viscosa de polisacáridos, cuya función puede ser adherencia, resistencia a la desecación, material de reserva o patogenicidad. Por otro lado, las bacterias Gram negativas poseen una pared celular delgada y una segunda membrana lipídica denominada membrana externa, la cual no retiene el colorante. El metabolismo bacteriano es muy diverso y por convención se refiere con base en 3 criterios importantes: por su fuente de carbono, por su fuente de energía y por su aceptor de electrones. 1. Por su fuente de carbono, lo que comúnmente se conoce como su forma de alimentación, las bacterias se clasifican en autótrofas y heterótrofas. Las autótrofas obtienen carbono a partir del dióxido de carbono del aire. Las heterótrofas obtienen carbono a partir de compuestos orgánicos. 2. Por su fuente de energía, las bacterias pueden ser fotótrofas o quimiótrofas. Las fotótrofas utilizan luz como fuente de energía. Las quimiótrofas obtienen energía mediante reacciones de óxido-reducción y se pueden subclasificar con base en el tipo de donador de electrones que utilizan. Las que utilizan donadores electrónicos inorgánicos como hidrógeno, amoníaco o azufre se llaman quimiolitotrofas. Las que utilizan glucosa o algunos otros compuestos orgánicos como donadores de electrones se denominan quimiorganotrofas. Y 3. Por su aceptor de electrones, lo que comúnmente se conoce como su forma de respiración, las bacterias heterótrofas se pueden dividir en 2 clases, aerobias y anaerobias. Las aerobias utilizan oxígeno molecular como aceptor de electrones, es decir, requieren oxígeno para su desarrollo. Por su parte,
Las anaerobias no utilizan oxígeno, sino alguna otra molécula como aceptor de electrones. Es decir, no necesitan oxígeno para subsistir. Good grammar and spelling are... Bien, pues este video está por terminar y relativamente nos da una buena cantidad de información. Nos da una cantidad de información muy importante en el are important, but if you want to write essays that inspire, messages en el sentido de Muchas que bacterias son tanto aerobias como las bacterias son muy importantes en nuestra vida, son muy importantes dentro de nuestro organismo que nos están acompañando a lo largo y ancho del tiempo que nos están acompañando. Entonces, estas bacterias están presentes en el yogur, en la leche, en el queso y en otras expresiones importantes de la alimentación humana. Bien, vamos a continuar y concluimos este video. aerobias no utilizan oxígeno, sino alguna otra molécula como aceptor de electrones. Es decir, no necesitan oxígeno para subsistir. Muchas bacterias son tanto aerobias como anaerobias, dependiendo de si hay oxígeno molecular en el ambiente o no, y se denominan facultativas. Por otro lado, las bacterias anaerobias estrictas son aquellas que para sobrevivir necesitan una atmósfera sin oxígeno. Enrique Mendoza, autor de este video, Los seres vivos. Pues me llama la atención cómo las bacterias han abarcado grandes cantidades o grandes extensiones de nuestros organismos, de nuestro medio ambiente, de todo lo que nos rodea, de tal manera que las bacterias son importantes ya que forman parte de una transformación biológica en el medio ambiente. Se generan por la transformación biológica. Cuando un organismo muere, empieza a degradarse, pero hay una etapa donde hay pues, organismos grandes, los gusanos, por ejemplo, y en la medida en que se va acabando el alimento, ya sea de un animal muerto, de alguna persona que está por ahí, que no lo han recogido, entonces se va degradando todo ¿cómo se llama? La materia orgánica, pasa por diferentes etapas, pasa por la parte de las bacterias, y a eso también se le llama ciclo del carbón. Ya lo habíamos visto anteriormente. Ese ciclo del carbón es muy importante en la producción de vida porque está presente, por ejemplo, en los campos de cultivo, y el carbón del mismo como abono, por ejemplo, en algunas partes en nuestro medio todavía el abono que utilizan para las cosechas, para las plantas, es estiércol de animales. Entonces lo riegan de las vacas, por ejemplo, y ahí hay un ciclo de degradación de tal manera que la materia orgánica que se está degradando forma parte del alimento nuevo de las plantas que están por crecer, y luego esas plantas son también parte de nuestra alimentación. Por lo tanto, hay un ciclo del carbón y las bacterias están presentes ahí para poder degradar, para poder transformar todo ese elemento que se encuentra dentro del estiércol
dentro de los organismos muertos, incluso dentro de microorganismos que también mueren, y las bacterias son capaces de alimentarse de ellas para transformar todo el medio ambiente que hay en la tierra, de la cual se van a alimentar las plantas, o de la cual las plantas aprovechan los nutrientes, entre comillas, los nutrientes para poder desarrollarse, crecer y ofrecer también nuevos alimentos. El trigo, el maíz, el arroz, etcétera, son procesos de la fermentación, procesos de el cambio biológico en el medio ambiente. Por lo tanto, todo ese material nutritivo de carbón y otros elementos se va a generar un ciclo, el cual llegará a nosotros y nos aportará energía transformada como glucosa, etc. Es interesante cómo el ciclo de la vida está presente desde las bacterias, los virus, la célula en términos generales, luego la cuestión de la clasificación de células, eucariotas, procariotas y toda esta diversidad. Y ahí mencionan que las bacterias, algunas bacterias que han encontrado dentro de rocas petrificadas, tienen más de 3.600 millones de años. Y algunas han sido capaces de revivir debido a la estructura externa o cómo se protegen del medio ambiente, de tal manera que cuando son liberadas y esa estructura o esa capa que las protege se rompe, son capaces de reproducirse. Por el momento, es todo por hoy, esperando que este video o estos videos que se han utilizado para la presente clase de biología sean de su agrado. Clasificación de las bacterias y la función dentro de nuestro organismo, la cantidad asombrosa que hay de bacterias, donde el peso o la proporcionalidad de la masa en cada cuerpo es significativa. Antes dijeron 3 kilos y en este video último dijeron 200 gramos más o menos. Pero no importa el peso, lo que importa es la cantidad de bacterias y además la clasificación, 1800 tipos de bacterias diferentes o un poco más de las conocidas, y el 3% son las que nos hacen daño. Las que nos afectan, por ejemplo, la tifoidea es causada por bacteria. El neumococo produce la neumonía o la tuberculosis y otras importantes bacterias que nuestro organismo está peleando todo el tiempo contra ellas, las está controlando, no permite que se desarrollen en cantidad muy grande y se da una lucha interna en nuestro organismo muy importante, de tal manera que mantiene niveles no peligrosos dentro de un organismo, entre comillas, sano. Pero la presencia de las bacterias ahí está y es un hecho que pues nadie puede negar. Lo único que podemos hacer es ayudar a que no se desarrolle y no se aumente la cantidad dentro de nuestro organismo, lavarnos las manos, bañarnos, lavar la cara, la boca, etcétera, y comer alimentos que estén en condiciones también de limpieza adecuadas. Comer poco en la calle o escoger el lugar donde uno quiere comer, porque en esos lugares abundan y son los lugares donde comemos en alguna parte y al rato ya se presentan los efectos. Por el momento es todo. Agradecemos la presencia y el interés de ustedes. Gracias. Por el momento aquí la dejamos. Terminamos nuestra
nuestra presentación, nuestra clase